Hola a todos, muy bienvenidos a este directo. Bueno, directo o no directo, medio directo, pero bueno, para vosotros será una emisión ahora que hacemos como un evento en directo, aunque ha sido grabado. Estoy pues con mi amiga, llevamos un rato hablando en privado con Jezabel, pasándolo muy bien. Así que bienvenida, Jezabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, Nica, un placer estar aquí contigo compartiendo un rato información que creo que va a ser muy interesante y encantada de estar aquí en tu espacio. Muy bien, pues para los que no lo sepáis, no la conozcáis, Jezabel es violinista, es compositora de bandas sonoras formada y ha sido formada también con maestros armenios y rusos. Yo, a medida que voy a ir leyendo también tu descripción, quiero ir parando y que me vayas comentando esto de los maestros armenios y rusos. Cuéntanos un poco más, Jezabel. Pues mira, sí, a ver, yo estudié en el Conservatorio de Zaragoza, pero posteriormente estudié con mi maestro de violín, Valery Gazarian, y su esposa, una gran maestra de piano, Gayane, y ellos son los que me enseñaron muchísimo, prácticamente todo lo que sea a nivel técnico, pero luego son los que me abrieron la puerta a otras músicas, a la música folk y la música de Armenia, de los países del este, que tiene una riqueza melódico-armónica fascinante, una profundidad impresionante y que era una gran desconocida. Uh -huh. Entonces fue un grandísimo descubrimiento. A raíz de eso, de esa música armenia, conocí mucho sobre culturas orientales. Entonces, de alguna forma, la música me ha llevado a conectar con la espiritualidad. Y gracias a conectar con esa espiritualidad, he podido hacer de vuelta una música muy interesante. Qué bueno, además cuando he visto esto de los maestros, me han venido maestros que no son muy conocidos, como Omram, Michael, que me cuesta pronunciar, a Ivanov, y también Torkom Saleidarian, que creo que tienen raíces por ahí, y no sé si los conoces. Sí, 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 sí. Entonces son maestros espirituales, además músicos, y que, bueno, hacían una síntesis ahí súper interesante, y vienen por ahí, ¿verdad? Luego tenemos también a Gurdjieff, por ejemplo, que también Exacto. la música que recogía era de toda esa zona, ¿vale? De lo que podríamos llamar, sí, como el este de Europa, sur de Rusia, todas esas melodías perdidas las recuperó y las readaptó. Gracias también a Tomás de Harman, un músico profesional que le ayudó a transcribir todas esas melodías y a trabajarlas y a ponerlas en partitura. Y entonces ahí se ve eso, toda esa fuerza del poder de la música y de la música folk, lo que sería la música de raíces de los pueblos, que recoge toda esa sabiduría ancestral. Ajá, ¿Vale? es súper interesante. Estoy buscando por aquí porque yo además comparto mucho la vertiente más espiritual o filosófica y de estos maestros, pero luego también recomiendo mucho a los que estén viendo que busquen la música porque se encuentra por YouTube. Bueno, de Gurdjieff yo no conocía esta faceta, pero de Omram y de Torkom Saraydarian, y ellos tocan el violín, tocan el piano, y es además música muy espiritual, o sea, es música que te puede gustar más o menos, pero vamos a hablar de ello, de la frecuencia, de la resonancia, y ellos bueno, utilizan la música como una ciencia para poder contactar con el alma. Entonces, bueno, yo he escuchado algo de tu música, ahora vamos a poner una de tus canciones, pero cuéntanos de dónde viene cómo nace y cómo desarrollas esa vocación por la música y además cómo lo vives desde esa concepción tan espiritual y tan profunda que en lo poco que he hablado contigo he tenido la oportunidad de ir viendo. Pues fíjate, eso me viene desde que era muy pequeña. Yo empecé escuchando música clásica, me la ponían mis padres cuando era muy pequeña y me gustaba muchísimo. Y a la vez empecé desde muy jovencita también a leer mucho y entonces me encantaba la filosofía, libros de espiritualidad, todo lo que es el taoísmo, o sea, todo lo que es espiritualidad de Oriente. Y a raíz de ahí empecé a leer de chamanismo, también de druidismo y me di cuenta gracias también a ese conocimiento musical, porque empecé a estudiar música, a tocar el piano, el violín, me di cuenta de la importancia del sonido como instrumento de sanación y de trascender lo material para conectar con lo espiritual que hay en todas las culturas, pero en todas las culturas del mundo. Y no solo eso, sino que tenían patrones comunes, ¿vale? Elementos melódicos, rítmicos que se Ajá. repetían. ¿Vale? Igual que encontramos la representación de la espiral en geometría sagrada en todas las culturas del mundo, en sonido, lo que serían los chamanes, ¿vale? Podemos llamarlo chamanes, guías, druidas, guías espirituales de tribus, de pueblos, de todo el mundo, tenían determinados ritmos muy parecidos entre sí, ayudados de instrumentos de percusión como el tambor chamánico, se generaban ciertos ritmos y ciertas melodías con flautas, etcétera, que les ayudaban a
elevar la vibración, ¿vale? El cuerpo vibra con el sonido son ondas y te hacen resonar, vibrar por resonancia. Y eso les ayudaba a conectar, a elevar la vibración y entonces los que tenían la capacidad de entrar en estados alterados de conciencia, a través de los cuales bajaban información que era de utilidad para toda la tribu, para todo el pueblo. Entonces es tremendamente interesante. Es que no es la música, no solo es ya para divertirse, escucharla tal, que sí también, pero tiene un componente esotérico, místico, profundo, sagrado que va muchísimo más allá. Y eso, Totalmente. claro, eso es lo que intento plasmar en todo lo que hago a nivel musical. ¿Cómo se llaman estos? Que estuve hace poco en Turquía, ahora no me acuerdo. Claro, me está viniendo tanta información que son temas que me encantan, pero no he profundizado tanto. Y allí en Turquía tienen los místicos estos que hacen Los sufíes hacen los derviches, hacen el los giro. derviches, los derviches. Y es Espectacular. O sea, tienen una profundidad y ellos entran en una especie de trance con la música y con el movimiento. Y bueno, es toda en todas las culturas, esa corriente espiritual que mezcla todas esas partes, que para mí no es tan conocida, yo lo abordo más desde una concepción más, no sé cómo decir, energética o directamente, no sé, yo me voy al mundo interior, pero, pero sí, de hecho, incluso en el mundo interior yo no tengo la capacidad de traducir eso te voy a decir, en movimiento más, sí, pero en música no. Pero al final, las personas que sois músicos, traducís eso en música. Yo, por ejemplo, cómo vivo esa vivencia interior, yo contacto con luz y contacto con movimiento, y yo siempre lo digo, cuando enseñamos sanación, al principio, el ejemplo que yo siempre pongo es como los cuadernos de caligrafía. Tú aprendes a hacer los trazos, pero tienes que ir acostumbrando tu cuerpo. O cuando bailas, aprendes, que no sería yo el mejor ejemplo de eso, pero aprendes los pasos y los haces de manera mecánica, pero luego eso es solamente una etapa inicial. Luego simplemente escuchas la música o captas una idea, una emoción y tú lo transmites en el movimiento de la mano o en el movimiento del cuerpo. Entonces, la sanación a mí me gusta mucho plantearla desde esa parte artística, porque cuando tú ya has integrado todo eso, contactas con la energía y literalmente bailas con la energía, con tu energía y con la energía de la persona que tienes delante. Entonces, entiendo que eso tiene muchas formas de transmitirse a través de la sanación o del mover la energía o como haces tú a través de la música, por ejemplo. Exacto, y además es muy bueno el ejemplo que has puesto de los derviches, porque eso es fascinante. De hecho, tengo algunas melodías de mi disco de Geometría Sagrada inspiradas en la música sufí, que tiene ese mismo patrón rítmico del que te hablaba, naturalmente en el estilo oriental, más elaborado y tal. Pero lo interesante es que el movimiento giróvago, que se llama, que hacen los derviches, es una forma de imitar el movimiento de los planetas, eso lo llaman así, el movimiento de los planetas. Y gracias a ese, al final es eso, es repetir un ciclo que viene de lo macrocósmico a lo microcósmico. Y es precisamente eso les hace entrar en trance y conectar con la divinidad, con Alá en este caso. Pero ves, al final es eso, los ciclos de la naturaleza llevados a lo humano, al movimiento, que es muy, muy, muy importante, esencial, de la danza, pero también el movimiento de la música. Todo está interrelacionado. Totalmente. Ahora cuando estabas hablando del movimiento de los planetas, sé que estuviste, yo te he visto, te lo comentaba antes en privado, con Enrique del canal de Exponiendo la Verdad. ¿Planteasteis esto del movimiento de los planetas? Porque yo no sé cuál es su opinión en este sentido, pero con la concepción que él tiene, ¿esto lo lograsteis encajar? Que sé que estuvisteis hablando mucho tiempo. Ah, pues no me acuerdo si hablamos, me parece que hablamos algo de la música de las esferas, lo dices porque para él la Tierra es plana, ¿no? Exacto, entonces hay ahí toda una discrepancia. Bueno, es todo un tema, no sé si quieres entrar ahí de la entrevista que hiciste con él. Pues yo creo que este tema no lo tocamos mucho precisamente por eso. Yo no creo que la Tierra sea plana, creo ¿vale? Pero por otra parte es que ninguno la hemos visto de fuera, o sea, no podemos saberlo en realidad. Yo sí que creo que es esférica porque todo en el universo, en la naturaleza, tiende a formas redondeadas. Así es. ¿Vale? O sea, simplemente observando la naturaleza y como todo es fractal, todo es de lo macrocósmico a lo microcósmico, observamos esas figuras repetitivas, ya, o sea, por lógica, para mí, ya te digo que me puedo equivocar. Sí, desde una concepción arquetípica y desde una concepción espiritual y de la tradición esotérica y metafísica, tiene todo el sentido, ¿no? Como es arriba es abajo y sobre todo, pues la forma esférica, desde un punto de vista de la geometría,
es fundamental y lo vemos en los fractales de todo, en el micro y en el macro. Es un tema muy interesante. Aquí otra cuestión yo creo es la percepción, cómo es nuestra percepción y qué limitada es nuestra percepción para poder ver la realidad tal y como es. Y luego yo creo que aquí entraríamos en cuestiones también electromagnéticas y cuestiones. Pero a mí me pasa un poco como a ti, ¿eh? Yo cuando he ido entrando en este tema es increíble porque hay cuestiones de la física tradicional, o sea, material, que dices, no, o sea, no cuadra. Por ejemplo, la curvatura de la Tierra, pues tú no puedes ver el Everest desde 400 kilómetros de distancia porque directamente está fuera de rango y eso lo puedes calcular con trigonometría. Y hay ahí, pues, podríamos decir, una divergencia o un conflicto entre lo que aparentemente parece que muestran los sentidos de dónde estamos viviendo y toda esa parte metafísica o espiritual que tiene una coherencia y que tiene una correspondencia, una ley de correspondencia, como es arriba es abajo, y que encaja en tantas concepciones. Es un tema que no sé si entrar porque es bien controvertido. Sí, es delicado, sí. Da para otro programa solo. Sí, totalmente. O sea, hay teorías, bueno, está todo lo que hablaba Julio Verne, que era un grandísimo conocedor de muchas cosas ocultas, en su novela de Viaje al centro de la Tierra, y hablaba ahí de, no que fuera plana, pero sí que fuera hueca, que hubiera oquedades en las que pudiera haber vida alternativa. Y luego el toroide como figura también interesante. Exacto. Claro, que ahí cumpliría lo de, no sé si te recuerdas que en el colegio nos decían lo de la Tierra es una esfera, pero achatada por los polos, o sea, no es una esfera perfecta. Entonces sí que, si imaginamos como forma toroidal, sí que podría tener cierto sentido ahí. Pero vamos, ya te digo que en realidad no lo podemos saber porque no lo hemos visto ninguno. Sí, totalmente. Mira, yo coincido con esto y al final, como pasa con muchas cosas, creo que muchas veces los debates de manera natural tendemos siempre a polarizarnos, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que la realidad al final es la suma de todos esos aspectos o facetas y todo depende de la perspectiva donde se mire. Yo tengo muy claras dos cosas, lo que has hablado de esa forma toroidal, o sea, eso es fundamental. No sé si desde un punto de vista más físico o más metafísico o más energético, pero la energía toroidal es fundamental y que la Tierra es hueca, no me cabe ninguna duda. No creo que a lo mejor una concepción de que haya como un sol en el centro, pero sí que haya espacios muy grandes que puedan ser como países o incluso como continentes bajo tierra donde pueda desarrollarse la vida y donde además hayan pues microclimas que se puedan dar a nivel interno, incluso mucho más estables que en la superficie. Bueno, nosotros al final vivimos como en la piel. Entonces, tú imagínate tu cuerpo por dentro, todo lo que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que el planeta en ese sentido es un ser vivo y creo que no nos vamos a desviar por ahí porque si no nos vamos a ir muy lejos de la música. Sí. Mira, Jezabel, me gustaría mucho compartir con toda nuestra audiencia una de tus canciones. Así que si te parece vamos a escucharla. Vale, perfecto. Y luego comentamos. Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Sí.
Wow. Bueno, espero que te haya gustado, que os haya gustado. A lo mejor se oye un poco distorsionado ahí a través de, ¿no? Porque es copiado de la pantalla del YouTube, pero bueno, si no, directamente en el canal lo puede escuchar la gente, sin problema. No sé qué ha pasado, que parece que se me ha quedado pillada la imagen. ¿Se ¿Es me verdad? escucha? Sí, ¿Se me escucha? A ver. se te escucha. A ver, un momentito. Que lo hemos podido salvar y ya está, ¿vale? Bueno, nada, luego pegamos un corte, ya veré en qué momento. Pero lo Vale. que estaba diciendo, cuando ha acabado la música, no lo digo por decir, en este sentido no tengo ninguna necesidad de regalar cumplidos, pero musicalmente hablando he tenido un orgasmo. Realmente. Tengo que decir que había escuchado ya esta canción, pero ahora no me acordaba. Y además es un tipo de música que a mí en lo particular pues sintonizo mucho con este tipo de música y realmente he sentido una elevación del espíritu y he sentido muchísimo cómo se ha activado mi corazón, mi corona y mis chakras superiores. Y eso es algo que se transmite, pues lo que hablábamos antes, eso es algo que se transmite en esas notas. No sé tú qué es lo que te dice a ti o qué quieres contar con esta melodía, con esta canción que has compuesto. Pues tal cual lo has sentido. Me alegro mucho porque eso significa que está bien hecho y funciona y cumple el objetivo que quería. Efectivamente, esta melodía, cada una de las melodías del disco está pensada para algo. Y esta, en este caso, está pensada para conectar con la emoción del corazón, precisamente, y abrir el corazón y eso, sentir y elevarse a partir de ese sentimiento positivo, ¿no? Del corazón. Entonces, sí, perfectamente lo has captado. Pues Así ha que me sido has hecho feliz. pues fascinante y bueno, desde ya me declaro súper fan. Voy a profundizar en este disco y lo voy a escuchar con bastante atención. Supongo que lo dejaremos por aquí por la descripción para que puedan comprar tu disco. No sé si estás también en Spotify o en algún o no. Pues este disco de Geometría Sagrada no está en Spotify porque quería que fuera, aunque es como una hecatombe comercial, claro, porque obviamente lo conoce menos gente, pero quería que fuera difícil de encontrar, ¿vale? Porque está pensado como un camino iniciático también. Es cierto que tengo algunas melodías ya en YouTube porque el disco ya es antiguo, entonces voy publicando cosas, pero no quería que la gente fuera lo fácil, sino que lo encontrara por casualidades o causalidades. Y han pasado cosas increíbles. O sea, de personas que les venía a la cabeza a lo mejor, ay, pues debería estudiar sobre geometría sagrada o no sé qué, y justo se ponían a oír un podcast y justo me hacían una entrevista a mí hablando de esto o cosas así, ¿vale? Entonces corriendo me llamaban. Entonces se generan de alguna forma casualidades, es como si la música buscara a la gente, ¿vale? Es algo mágico que solo me ha pasado con este disco y con ninguno más de los que he hecho y me parecía algo muy especial, entonces quiero que siga siendo así, ¿sabes? Por eso no está en Spotify. Muy bien, pues Jezabel la maga realmente, porque es la magia es afectar el entorno y sin duda lo digo de verdad que no lo digo por regalar los oídos a nadie. Tú haces magia con esta música, así que muy contento de poder disfrutar de tu magia y ya te daré feedback cuando lo escuche, las diferentes melodías, lo que me transmiten y a ver si hay una correspondencia entre lo que tú tratas de transmitir con ellas y lo que yo percibo. Hay aquí varias cuestiones de las que con esto que hemos comentado que me gustaría hablar. Por un lado, he visto que el disco, y esto lo hemos comentado también antes, está en 432 hercios. Yo he tenido, en este sentido, he entrado en contacto con la conspiración de la música, de la cual hablaremos, y en particular con el tema de los hercios, de esta afinación que viene pues de una leyenda o desde... Podríamos decir, bueno, lo que cuenta la historia es que Hitler pues decidió cambiarlo y lo pasó a 440 y es porque esto produce un efecto diferente en la conciencia, en la armonía de las personas y esto hace tiempo lo escuché, no profundicé, pero recientemente ha dado pues la casualidad de que sí que he ido profundizando y parece ser que no es así, además de personas, como te comentaba antes, pues de que me merecen toda la confianza y que además conocen sobre la música y la composición, como por ejemplo Ramón Freire, y él lo explica muy claramente. A mí me hizo entenderlo muy fácil,
que hablar de eso cuando, por ejemplo, en los instrumentos hasta hace 4 días no se podían afinar tan fácil. Por ejemplo, las cuerdas se hacían pues con tripa y eso no se podía tensar hasta cierto punto. Y donde tantos instrumentos de tantos materiales en diferentes partes del mundo, todos van a estar afinados de una manera diferente. Y él decía que decir como que la música tiene que sonar en 432 hercios es como decir que el color verde, pues es este. Esto es el color verde. No sé si se ve mucho. Y que todo lo que no sea esto no es verde, no. En realidad el verde, el azul, todos los colores tienen una banda, tienen un espectro y hay muchísimas tonalidades y en la naturaleza se encuentran todas esas variedades. Y algo así es con la música. Entonces me gustaría que explicases un poco tu concepción sobre esto y cómo lo ves en base a tu experiencia como música. Vale. Pues creo que el tema este de Goebbels, de que se impuso la afinación a 440 en París en el año 39 y tal, yo creo que es una leyenda urbana, ¿vale? Que no tiene fundamento. De hecho, se encuentra por internet y es imposible encontrarlo en ningún otro sitio, en ningún otro libro que haya documentado eso. Así que debe ser una leyenda urbana. Efectivamente, estoy de acuerdo en que la conspiración de la música existe, o sea, eso es evidente, es un hecho y a muchos niveles, y de eso podríamos estar hablando incluso días, pero no creo que no va, te lo digo también después de años que llevo yo componiendo a 432 hercios, no va por ahí, por lo de la diferencia de 432 y 440. ¿Vale? Es cierto que hay muchas teorías que dicen que la 432 es más positiva, más armónica, hay gente que le gusta más y no hay ningún problema, pueden escucharlo y malo para ellos no va a ser. Pero ¿hay diferencia entre escuchar a 440 y a 432? Sí y no. Depende de la música que escuches. El ejemplo que te daba antes, si escuchas el reggaetón a 432 hercios, no te va a elevar la consciencia para nada. ¿Vale? Entonces es un compendio, o sea, la música positiva es un compendio de melodía, armonía, ritmo y luego ya puede estar sí o no en las diferentes afinaciones, pero efectivamente hasta hace muy poco había muchísimas afinaciones en distintas, por eso por zonas geográficas, por diversos instrumentos, no había una estandarización, que luego ya se estandarizó con lo de los 440 hercios, pero todas esas afinaciones existían y eran válidas en su contexto, en su época y en su situación. Es cierto que eso sí que me parece curioso, sobre todo cantantes de ópera como Pavarotti, por ejemplo, sí que eran grandísimos defensores de la afinación a 432 hercios. Y él decía que, por favor, se afinara esa frecuencia, que para los cantantes de ópera era mucho más positiva. O sea, de alguna forma ellos al cantar notaban mucha más facilidad. Es fácil, o sea, es entendible porque son 8 hercios de diferencia, 8 hercios más grave, con lo cual no tenían que forzar tanto la voz. Y Giuseppe Verdi también era defensor de la afinación a 432 hercios porque él se dio cuenta de que sus óperas como que le sonaban mejor, más bonitas, y decía, tienen que estar a 432. Pero más allá de eso no te va a conectar con la tierra porque escuches a 432 o porque escuches a 440. Que es cierto que tiene un tono como más dulce, más como sí, más tirando a melancólicos, por esos 8 hercios de diferencia que hacen que a 440 sea como eso, más agudo, un pelín más agudo, porque es una diferencia mínima, por tanto, más brillante y por tanto a lo mejor sí que puede dar esa sensación como de más tensión, porque es más brillante, ¿no? Pero vamos, ahí acabaría la historia. Yo sigo componiendo, empecé a componer por experimentar, en plan, compongo a esta frecuencia y a ver qué pasa, porque yo tampoco había trabajado con esa frecuencia, hace años empezó a poner de moda y dije, voy a ver qué nota la gente que escuche mi música. Y todas las opiniones son positivas, pero ya te digo, porque influye también el tipo de composición que has hecho. Claro. ¿Vale? Y ahora pones un taladro en la calle y luego a 432 hercios, será horrible. ¿Vale? Entonces, claro. Es muy importante luego qué haces con esa combinación de notas, de armonías, de melodías, de ritmos. Eso, ahí está la clave, ¿vale? Y eso es lo que nos llevaría ya a la conspiración de la música. Ahora vamos a entrar, de hecho lo vamos a introducir ya porque ahora cuando estabas hablando de todo esto de Pavarotti, de estas grandes personalidades de la música que han defendido los 432 hercios, estaba pensando en Bad Bunny, que ha sido el que ha ganado el premio al mejor compositor del 2020, de preguntarle a él a ver cuál es su opinión, si 440, 432, y de hecho estoy viendo ya cómo va a sacar su último álbum en 432 hercios. Entonces, lo estoy viendo y que va a ser un auténtico boom.
Y esto, bromas aparte, entramos, si quieres, de lleno en la conspiración de la música, que bueno, como hemos comentado en muchos de los vídeos, la conspiración está en todos los ámbitos. La conspiración es más grande de lo que hubiésemos imaginado nunca y lleva construyéndose más tiempo del que somos capaces, yo creo, ni siquiera de imaginar. Y en la música, que es una de las artes que tienen más facilidad de poder llegar a todas las personas y de poder elevar el espíritu, de conectar, de resonar en ciertas frecuencias, sin duda es muy clara la manipulación en ese sentido. Así que cuéntanos cuál es tu perspectiva y cómo ha sido, pues eso, creciendo en tú teniendo este paladar por la música y bueno, moviéndote en el tipo de música que te mueves, pues en contraste con lo que se promueve. Claro, entonces, a ver, hablar de la conspiración de la música nos daría para días, porque ya te digo, hay como muchos niveles, o sea, nos podríamos meter en temas de MK Ultra, en temas de simbología ocultista en los videoclips, pero sin entrar en esa parte que nos daría para mucho y es bastante tremenda. El tema bueno, no tenéis más que encender la radio y ver, claro, ver qué se está escuchando y os daréis cuenta que ha habido una democratización de la música. Por democratización me refiero a que todo el mundo en todo momento, en todas las edades, está escuchando la misma porquería, ¿vale? O sea, en ese sentido se ha igualado a todo el mundo. De hecho, hace décadas es como que se asociaba la música clásica a las clases altas, música más popular a clases medias. Ahora no. O sea, hay estudios de que todo el mundo, sean jóvenes de los más ricos del mundo hasta las clases más bajas, todos escuchan trap y reggaetón. Y eso es significativo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se ha igualado a la sociedad, pero para mal, ¿vale? Esa música es tremendamente básica a todos los niveles y además va acompañada... Pum, pum, con este ritmo, pum, pum, que está bien escucharlo un rato, ¿no? Pero claro, cuando toda la música tiene este tipo de... Sin entrar en lo que tú dices, ¿no? Que son las letras y todo el tema de programación, que es gravísimo, y más viendo como en ciertos... La piel tan fina que hay en ciertos ámbitos que se está promoviendo también a través de ideologías y de ciertas cuestiones y que luego, por otro lado, escuchas una música que es horrible y que nadie diga nada y que esté sonando todo el día en la radio, es algo increíble. Y lo que estabas comentando, al final la armonía que, por ejemplo, genera escuchar esa melodía que tú has creado del número pi y sobre todo el tipo de instrumentos también. Creo que es súper importante el tipo de instrumentos. Evoca algo muy diferente, un instrumento de aire, un instrumento de percusión. ¿Cómo lo ves todo esto? Sí, o sea, tienes que verlo como herramientas. Cada instrumento provoca un efecto, entonces son buenos, depende de lo que quieras tú provocar. Así que, por ejemplo, yo que sé, instrumentos de percusión, depende también de cómo los uses. Si es muy machacón y en lo que volvemos en un tema de reggaetón, pues claro, genera también ese sentimiento cíclico del que hablábamos antes, pero llevado a mal, o sea, como en vez de elevarte, a bajarte a tierra, a primitivizarte completamente. Realmente, desde un punto de vista energético, con la percusión yo lo que siento mucho que lo que activa sobre todo es el sexual y el básico en general. Activa muchísimo los chakras inferiores, instintivos. Y de hecho, pues cuando tú vas remontándote a los orígenes de la humanidad, toda esa parte más tribal, mucho más instintiva, al fin y al cabo, son esos sonidos de percusión. Es esa parte más animal también del ser humano, que no está bien ni mal, todo depende de cómo se juegue y cuál sea el propósito que hay detrás. Claro. Sin embargo, bien llevada, por ejemplo, los indios nativos, utilizando instrumentos de percusión como tambor chamánico de forma consciente, ya te digo, como claro, lo utilices con las danzas y demás, sí que ayuda mucho como a entrar en estados de trance. Exacto. Porque además se ha demostrado que el corazón se sincroniza con los ritmos de percusión, es algo muy curioso. Entonces, ya te digo, pero de forma consciente. Y si efectivamente instrumentos como una flauta, algo más delicado, ya es aire, ¿no? Directamente te conecta con lo elevado, con lo espiritual. Pero sí, también, claro, luego no solo es el instrumento, depende también lo que toques y cómo lo toques. O sea, es que es una combinación de varios factores. Has comentado que el corazón se sintoniza con los sonidos de percusión. ¿Has comentado? Esto no lo había oído nunca. Se sincroniza, sí. Imagínate, empieza una percusión a determinado ritmo, pues al cabo de poco el corazón como que empieza como a hacer su ritmo a ese ritmo. Es muy curioso. Qué curioso, sí, no lo había escuchado nunca esto. Muy bien. Cuando también estás hablando de todo el tema de la música, porque tienes toda esa faceta de geometría, de hecho el disco que has sacado, la canción que has puesto, pues es el número pi,
y tienen toda esa parte de geometría sagrada. ¿Tú has hecho algún tipo de experimento también de el tipo... Bueno, yo he visto esos experimentos donde ponen, por ejemplo, arena o ponen algún tipo de material que sea volátil o maleable, y entonces ponen la vibración y se crean formas geométricas dependiendo del tipo de sonido, el tipo de instrumento. ¿Tú has experimentado en ese sentido también con la música y con la geometría de una manera visual, así? Pues eso se llama cimática y no, pero porque me quería comprar unas placas de Cladni, montar toda la historia en mi casa, pero de momento no he podido, estoy ahorrando para ello, pero sí que quiero experimentarlo con mi propia música, a ver qué formas geométricas se generan. Pero sí que he leído muchísimo al respecto y es tremendamente fascinante. O sea, la música, el sonido es pura geometría sagrada. Eso es un hecho, y de hecho hay representaciones de sonido hecho geometría en piedra, por ejemplo, en la capilla de Roslin, en Escocia. Hay 213 cubos con representaciones florales que se descubrió que eran frecuencias de sonido. Wow. ¿Vale? O sea, que esto no es nada nuevo. ¿Vale? Esa ciencia existe ya desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, todas las ciencias yo creo que en el fondo lo que nosotros hacemos es redescubrirlas, y en ese nuevo ciclo pues aportamos, ¿no? Esas nuevas civilizaciones aportan algo más, pero algo que ya se expande en espiral. Y estamos, yo creo, a un paso, antes lo comentábamos también en privado, de redescubrir la medicina de la música, del color y del sonido. El color y el sonido, que yo creo que son dos campos, como te comentaba, a través de los cuales, esto es una percepción que tengo, la ciencia va a vincular la sanación energética, que es el ámbito que yo a lo mejor más conozco. Yo me imagino la ciencia llegando a comprender la sanación a través de los efectos que produce la vibración y el color. Y creo que esa es una evolución natural, donde al final también todas las ciencias tienden gradualmente a una síntesis, donde al principio son ciencias muy especializadas y diferentes, pero en la medida que todo va evolucionando tiende hacia una síntesis, donde todo puede, en cierta manera, es un aspecto de algo, ¿no? Que somos nosotros, y que es el efecto que produce ese contacto, la percepción con el otro, que también somos nosotros, a través de la música, del sonido, de lo que sea, del color, de la forma. Exacto, sí, sí, sí. Y lo que dices tú, o sea, ese redescubrimiento por parte de la ciencia de todo esto sería un gran avance para la humanidad, pero que es redescubrimiento porque esto ya existía de antes. O sea, Claro. Los egipcios, los griegos ya utilizaban para su medicina elementos sabían que la música era muy buena para tratar enfermedades mentales, depresiones y demás. Y lo que dices tú, o sea, los colores, y te diría que también los olores, o sea, combinarlo con aromaterapia y con determinados usos de plantas, ya sería esto una maravilla. Sí, mira, me voy a compartir otro, porque tenemos aquí más canciones. Aparte de esta parte compositora solista que tienes, también estás en un grupo que se llama... ¿cómo se llama? Kinia. Kinia. Pues vamos a ello, vamos a poner aquí un poquito de Kinia y luego comentamos. ¿Cuál ponemos de las dos que me has enviado? ¿Wings of Liberty o Drink of the Fallen? ¿Vas a poner solo una o las dos? Lo digo Vamos a poner las dos, las dos. Vale, pues ahora pon Wings of Liberty y deja la otra para el final, que es como más animada. Esta es más mística, entonces así vamos increciendo. Perfecto, pues venga, vamos con ella. Vaya, parece que tenemos hoy problemas con la conexión. Normalmente no la tenemos nunca. Qué pena. Since the day I was born, I've dreamed of conquering the skies, flying across
was an infinite blue, surrounded by clouds around. Destiny threw me to the claws of war. Iron and fire left me blind, deprived of seeing the beauty of this world. They stole the light from my eyes. I walk in quest for you to be my guide. Almighty eagle, take me beyond where nothing escapes your sight. Mighty wings of liberty, eagle that takes off the dawn. Free me from this world of shadows. Now let's through the skies as born. I curse the blindfold that covers my eyes, and the God who sentenced my fate. I pray for the wind to burst your flight, so take me before it's too late. Mountains I walk in quest for you to be my guide. Almighty eagle, take me beyond where nothing escapes your sight. When I wait the day of my last breath, spread your wings, defy the gods, and together we'll live down this land. Through the midst of the mountains I walk, in quest for you to be my guide. Almighty eagle, take me beyond where nothing escapes your sight. Muy bien, bravo. Cuéntanos un poquito más sobre... Uy, perdonad. Cuéntanos un poco más sobre qué va esta letra y también sobre tu grupo y cómo combinas también estas diferentes facetas. Vale. Bueno, estamos teniendo algún tipo de incidencia técnica, así que parece que cuando dejamos de compartir el vídeo se queda pillada la cámara, puede ser que lo podamos salvar un poco.
Pero, bueno, por donde íbamos, te había preguntado que, bueno, que nos cuentes un poco más sobre este grupo y cómo convives también con esa parte, a lo mejor, en solista y también con el grupo. Y me gustaría mucho también que nos explicases sobre la letra de esta canción y el significado que tiene. Vale. Pues este grupo Quinia a lo mejor lo conocen algunos de tus espectadores porque somos una banda bastante conocida dentro del mundo del misterio. Hemos colaborado en bastantes eventos con Miguel Blanco, con Espacio en Blanco, en los eventos especiales que han tenido del programa 30 aniversario, los congresos Vida después de la vida, que se hacen en Albacete, otro programa especial, entonces tocábamos y luego se emitía el programa de Espacio en Blanco en directo y es una experiencia fascinante. También somos los compositores del himno del programa La Escóbula de la Brújula. O sea, como puedes ver, estamos como muy conectados con ese mundo del misterio. A la mitad de la banda nos encanta, la otra mitad es súper escéptica. Ah, sí. Cada viaje que vamos a un concierto y ponemos algún programa de misterio y los demás ahí se dicen, no pongáis ese, por favor. No, por favor, no, misterio no. Nos ha pasado alguna que otra cosilla sobrenatural también, o sea, como que nos gusta mucho todo eso. Entonces, las canciones... Uy, me oigo repetido, no sé por qué. Yo te escucho bien, se te escucha bien. Vale, pues las canciones de Quinia, como te contaba, tienen esa doble intención, esa doble naturaleza, que son melodías que van hacia la épica, recogen todas las tradiciones celtas, medievales, todo ese chamanismo, druidismo, pero también ese mundo de tabernas, de leyendas, de alegría, ¿no? De celebrar, de brindar, de unirse la gente, pasarlo bien, alegrar el corazón, en fin, todos unidos, un equipo, todo lo que hace falta ahora, ¿no? El estar juntos desde el corazón, sonreír, ser felices, abrazarnos, todo eso. Entonces, la otra canción que íbamos a poner, que por temas técnicos no se puede, es un tema de taberna, en el que se predica eso, la igualdad entre clases sociales, la concordia, el todos unidos brindar. De hecho, bueno, lo podréis buscar en nuestro canal. Los extras que aparecen en la taberna son todo músicos de otras bandas, ¿vale? Hay mucha... Se dice que hay competitividad entre músicos, entre artistas. Nosotros buscamos todo lo contrario, la hermandad, la unión. Y, de hecho, ahí está enfatizado, ¿no? Todos los invitados a esa taberna de Quinia son músicos de otros grupos y todos brindamos juntos. Y la letra también es muy potente porque una de las frases dice: honramos a los valientes y a los que se niegan a ser esclavos, ¿vale? Y nuestras letras van también como para hacer un acto de conciencia, no solo que la gente disfrute, lo pase bien, sino que sea un pasito para armonizarte y también para pensar y despertar. Y el tema de Wings of Liberty que acabamos de ver, que espero que se haya escuchado bien, si no en nuestro canal lo podéis ver, es nuestro segundo videoclip. Es bastante más místico, como podéis ver, entonces tiene muchísimas lecturas. Entonces el protagonista es un soldado al que han herido en la guerra y se ha quedado ciego, le han sacado los ojos en la guerra y pide a un águila que sea sus ojos, que vea por él, ¿vale? Esa sería como la primera lectura. La segunda lectura sería el águila como un animal de poder tótem súper potente, al que se le pide, ¿no? Dame tu fuerza, que eso es muy, muy del chamanismo, ¿no? Adquirir las características de ese animal tótem y, por tanto, así puede elevarse, volverse uno, fundirse con ese animal y volar. Hay un momento de la letra que dice: abre tus alas, desafía a los dioses y juntos elevémonos sobre esta tierra. ¿Vale? O sea, es ese concepto de elevarse, trascender de lo material, ¿no? La guerra, todo lo que sería lo físico denso, ir a lo espiritual. Naturalmente, sí, toda la naturaleza de por medio, como podéis ver hay un tambor pandero celta que se llama bodhran, que toca el percusionista también, por eso de la percusión para según qué usos es súper místico y por eso tiene un cierto punto, vamos como pintados también como con pinturas así... tipo como o de ritual o de guerra, no se sabe muy bien, ¿vale? Es como una especie de mezcla. Entonces sí tiene ese punto como chamánico trance, pero a la vez muy místico, ¿vale? Por esa conexión con el águila que representa el viaje al mundo del espíritu. Qué guay. Pues es una pena que no hayamos podido compartir porque supongo que esto luego lo editaremos y no sé, la gente no lo habrá apreciado. Pero vamos a volver a reunirnos en algún momento y vamos a ver esta otra canción que nos ha quedado pendiente, algunos otros temas que también me apetece muchísimo hablar. Todo el tema de homeschooling, creo que es un tema importantísimo y muy de actualidad y que cada vez va a ir ganando más fuerza. Para los que no sepan, es simplemente todo el tema de
como padres, tomar la responsabilidad de educar a tus hijos, de ser muy partícipes e implicarte mucho en la educación de tus hijos. Hemos delegado muchísimas cosas también en todos los ámbitos, ellos han ido cogiendo, podríamos decir, pues terreno en ese sentido, y la educación es uno de los temas fundamentales, tanto como la música. Y bueno, tú has tenido experiencias en este sentido, estás bastante metida en todo el tema de la educación, tú te has educado, además también eres tutora. Entonces, este tema lo vamos a dejar para otro capítulo, y a mí en lo particular me interesa muchísimo porque estoy también metiéndome en este tema e indagando a ver cuáles son las opciones y cuál es el potencial que tiene, que creo que es muy, muy grande. Vale, pues sí, yo encantada, Indica. La verdad es que da para hablar mucho y ahora, tal y como están las cosas y el cariz que están tomando, es una alternativa muy, muy interesante, tanto para los padres como para los hijos y el núcleo familiar completo. Entonces yo creo que os va a interesar mucho, así que lo dejamos para otra. Genial. Pues muchísimas gracias, Jezabel. Para los que se lo hayan preguntado, porque esto también hemos hecho broma antes, Jezabel es su nombre de verdad, no es su nombre artístico, igual que Indica, es mi nombre de verdad, no es mi nombre artístico. Y nada, bromas aparte, ha sido un placer tenerte aquí, súper a gusto, además encantadísimo de poder traer a alguien de tu perfil, poder hablar, pues, bueno, pues con ese conocimiento tan amplio que tienes de la música, pero también de esa parte espiritual, de la geometría, y cómo lo vives, que se nota muchísimo que es vocacional, y siempre es un gustazo poder hablar con gente que vive con pasión aquello que hace, así que eso se transmite en tu forma de hablar, también en tu música. Te voy a dar feedback también por privado cuando escuche tu disco completo y te iré comentando por canciones a ver qué es lo que me ha transmitido. Y nada, agradecer también a todos los que hayáis estado ahí al otro lado viendo esta entrevista, esta conversación más que entrevista, que hayáis disfrutado mucho. Podéis dejar también vuestras preguntas por aquí abajo, por si queréis preguntar o que hablemos en la próxima vez que nos reunamos de lo que queráis. Y también vamos a dejar por aquí en la descripción pues la información de cómo contactar con Jezabel, conseguir su disco y bueno, todo lo que tenemos, varios links que iremos poniendo por allí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.